Cuando descubrí que mi mujer me engañaba, me quedé destrozado. No podía creer que la mujer a la que amaba y en la que confiaba pudiera engañarme de esa manera. Pero gracias a los consejos de unos amigos, encontré la manera de averiguar toda la verdad y vengarme de ella por lo que había hecho. Prepárate, te voy a contar la historia de una cruel traición y venganza. Oleg se casó con Tatiana a los 23. A los pocos años de matrimonio tuvieron 2 hijos, un hijo y una hija, que ya estaban terminando el 11 grados curso. Tatiana heredó de su abuela un pequeño piso en una zona residencial. Ella y su familia ya tenían su propia casa, pero no podía vender el viejo piso, donde Tatiana pasó su infancia. Oleg se ofreció a alquilarlo y, aunque a regañadientes, su mujer aceptó. Había sido tan larga y cuidadosa en la elección del inquilino que Oleg se ponía nervioso cada vez que su mujer sacaba el tema. Comprendía que ella quisiera aplazar el momento, pero todo se decidió por casualidad. El hijo de una colega de Tatiana buscaba un lugar para vivir justo en esa zona, y la mujer finalmente accedió a ceder el piso de su abuela. Cuando llegó para conocer al futuro inquilino, quedó gratamente sorprendida por el aspecto del hombre, alto, delgado y rubio. Le sonrió tan afectuosamente que, sin querer, la hizo sentirse a gusto con él. Dimitri le contó que se había divorciado hacía poco y que había dejado su piso a su mujer y a sus hijos. Tatiana no le preguntó por los motivos de la separación con su mujer, pero de buena gana habló con él de muchas otras cosas y no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Una semana después vio en su teléfono varias llamadas perdidas de un número desconocido. Al devolver la llamada, oyó una voz vagamente familiar, en la que más tarde reconoció la voz de Dimitri. ¿Te ha pasado algo?, preguntó preocupada Tania, que ya había tenido tiempo de barajar las opciones en su cabeza. ¿Te has inundado? El interlocutor se rió. No, no pasa nada. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? La pregunta sonó muy repentina. La mujer no dudó. Sin darse cuenta, volvió al inquilino en su mente, recordando su forma de hablar, el sonido de su risa. Por primera vez en años despertó emociones olvidadas hacía mucho tiempo. Tatiana, por supuesto, accedió al encuentro. A escondidas de Oleg, solía escaparse del trabajo para comer con Dimitri. Era todo lo contrario a su marido y por eso la atraía. La hora que pasaban juntos le parecía a la mujer un minuto. ¿Quizá la próxima vez vaya a visitarte? ¿Me enseñas cómo te has instalado?, sugirió una vez, cuando otra reunión llegaba a su fin. Dima sonrió socarronamente. Sería estupendo. Inesperadamente para Oleg, su mujer empezó de repente a quedarse hasta tarde en el trabajo. Al principio se refería a que habían despedido a varios empleados a la vez y su carga de trabajo se repartía entre el resto. Más tarde resultó que la empresa tenía un periodo de informes difícil. Al principio, el ingenuo y bonachón Oleg creyó lo que decía Tania. A su mujer nunca la habían pillado en una mentira, y ni se le pasaba por la cabeza que de repente ahora, después de muchos años de matrimonio, su amada, pudiera elegir a otro hombre. Con cautela, empezó a preguntar a su mujer qué estaba pasando, pero ella no le dio la más mínima razón para dudar de sus palabras. Y las conversaciones quedaron en nada. Un día, Oleg vio un mensaje de Dimitri en la pantalla del móvil de Tatiana, pero no pudo leerlo. ¿Tu inquilino te escribe, ¿le ha pasado algo?, preguntó el hombre, como despreocupado. Tal vez, se le ha caído el pago. Tatiana se encogió de hombros. Y los mensajes en el teléfono seguían llegando. Tatiana podía ver que la relación con su marido se estaba deteriorando, pero la euforia del estado en que se encontraba le atontó el cerebro y no le permitió pensar adecuadamente. Intentaba ser la misma esposa y madre cariñosa, pero le salía mal. El foco de atención estaba en otra cosa totalmente distinta. Un día, Oleg estaba en compañía de amigos y compartió sus duros pensamientos y temores sobre la infidelidad de su mujer. ¿Qué le provocaba exactamente esos pensamientos?, preguntó uno de ellos. Oleg les contó lo que llevaba mucho tiempo pensando.
Estaba tan cansado de verse mezclado en este lío todos los días que estaba encantado de compartirlo con cualquiera. Al escuchar, sus amigos apoyaron sus peores temores. Uno de ellos le aconsejó que instalara Maycock en el teléfono de su mujer. A Oleg le gustó la idea. A escondidas de Tatiana, conectó una aplicación de rastreo a su móvil. No tuvo que esperar mucho. Pocos días después, su mujer le dijo que volvería a llegar tarde para hacer unos recados en lugar de una compañera enferma. Cuando la pareja terminó de hablar, Oleg abrió inmediatamente la aplicación. El punto que marcaba el teléfono de Tanin se movía en el mapa. Al principio el hombre no entendía nada, pero más tarde se dio cuenta. Su mujer se dirigía al piso de su abuela. El marido cogió las llaves de repuesto de la mesilla de noche y corrió hacia la misma dirección. Ya de pie ante un semáforo, Oleg vio que el punto se había detenido. Tanya había llegado al lugar. En cuanto el semáforo se puso en verde, el hombre, ignorando el límite de velocidad, se apresuró hacia su mujer. La casa donde vivía la abuela de Tanya era vieja. No tenía ascensor. Con el corazón encogido, con esfuerzo, el hombre subió hasta lo alto del 5º piso. Cada paso era difícil. No entendía muy bien lo que iba a ver y lo que iba a hacer. Oleg no necesitaba las llaves. La puerta no estaba cerrada y, cuando bajó el pomo, se abrió en silencio. El olor familiar del perfume de su mujer le llegó a la nariz. El abrigo de Tatiana estaba colgado en la entrada y desprendía esa fragancia. A Oleg le pareció que en el piso flotaba un silencio ominoso que le presionaba por todos lados. Todavía le palpitaba la cabeza después de haber recorrido 5 pisos. Intuitivamente caminó en dirección a la habitación. Sentía como si cada uno de sus pies estuviera atado a un peso que le frenaba en el camino hacia su objetivo. Había 2 personas en la cama. Su mujer, Tatiana, y su inquilino, Dmitri. Ambos estaban estupefactos por la aparición de Oleg y un silencio incómodo flotaba en la habitación. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente Tatiana. «He venido a buscarte». Su marido le respondió brevemente. «Prepárate». Era la primera vez en muchos años de matrimonio que la mujer veía a su cónyuge tan enfadado, decepcionado y triste al mismo tiempo. Tatiana tenía un poco de miedo de salir de debajo de las sábanas. No sabía qué esperar de Oleg en ese estado, pero no tenía elección. «Haz las maletas», repitió su marido con firmeza. Oleg se contuvo con sus últimas fuerzas. Todo en su interior bullía de rabia. Le parecía que estaba tan tenso que le iba a estallar una cerilla. Cuando por fin su mujer estuvo vestida, la arrastró fuera del piso por el cuello, diciendo que hablarían con ella abajo. En el coche, Tanya no puso excusas, no suplicó que la convirtieran. Dijo las cosas como eran y añadió que no se arrepentía ni un ápice de lo ocurrido porque la situación la había ayudado a sentirse viva de nuevo. Oleg resopló con fuerza al oírlo. La respetaba por no humillarse delante de él fingiendo llorar y pidiendo perdón. Pero en todo lo demás se había vuelto repugnante para él. Incluso mirarla le resultaba insoportable. La pareja no se habló durante meses. Tatiana hacía tímidos intentos de entablar conversación con Oleg, pero él le daba la espalda en silencio y se marchaba. Durante todo este tiempo creyó sinceramente que podría perdonar a su mujer. Y por el bien de sus hijos podría seguir viviendo como una familia normal. Pero en su interior solo había ahora un sentimiento de repugnancia hacia la que una vez fue su amada. Decidió divorciarse de ella 3 meses después de lo ocurrido. Tanya no discutió. Los niños contaron a su padre cómo había sido la vida de su madre tras el divorcio. Oleg se enteró de que Tanya se había ido a vivir con Dmitri, pero en un momento dado el nuevo hombre se fue de juerga. Así se reveló la verdadera razón por la que Dmitri no funcionó con su primera mujer. La mujer simplemente no toleraba a un marido borracho como una cuba, que no podía secarse en meses. Al cabo de un par de años, Tanya se rindió y se separó de él, dejándole vivir en el piso de su abuela.
Los niños crecieron y fueron a la universidad. La mujer se quedó sola y a veces la soledad le daba ganas de ser una loba. Siguiente historia: sospechaba que mi mujer me engañaba, pero no sabía cómo comprobarlo. Hasta que encontré una forma que lo cambió todo. Cuando mi mujer empezó a comportarse de forma extraña y a no responder a mis llamadas, decidí averiguar qué estaba pasando. Y lo que descubrí me sorprendió. Konstantin y Victoria llevan 7 años casados. Este matrimonio no era el primero para Vika. Antes tuvo un hombre con el que habían tenido un hijo y, de alguna manera, habían aguantado 3 años de vida matrimonial. Ambos eran jóvenes y ninguno quería hacer concesiones. Se divorciaron rápidamente y de mutuo acuerdo. La madre de Victoria suspiró porque su hija había arruinado literalmente su vida con sus propias manos, quedándose sin un hombro fiable a su lado y su hijo sin padre. Pero la joven no estaba preocupada. Estaba segura de sí misma y de que su exmarido no era su último carruaje. Y así resultó. En el trabajo conoció a Kostya. Era un programador entrante en su empresa. Las compañeras de Victoria estaban encantadas con Konstantin. Apestaba a tranquilidad y fiabilidad, conseguir un marido así era el sueño de cualquiera. Pero Vicky tuvo suerte y Kostya no necesitó a nadie. Fue de ella de quien se enamoró a primera vista. Al principio no se dio cuenta de sus modestas muestras de atención, pero cuando las empleadas empezaron a suspirar con envidia, a mirarla y a lanzarle indirectas y comentarios, Victoria lo comprendió todo. Su primera cita había sido incómoda. Ambos llevaban mucho tiempo sin tener una relación y habían perdido sus dotes para el flirteo. Konstantin aceptó de inmediato al hijo de su amante. Para él estaba fuera de discusión y pronto empezó a sentir que Maxim era su propio hijo. La madre de Victoria no podía entusiasmarse con su futuro yerno. «¡Qué hombre eres!», sonriendo, le dijo a Kostya, y luego continuó en un susurro. «No como ese papá de Max». Al hombre no le gustó oírlo, pero comprendió que su suegra intentaba complacerle de ese modo y sonrió a su vez. Vika se alegró de que su madre ya no la regañara por su vida solitaria y la falta de padre de su hijo. Cuando Konstantin vino al mundo cambiaron muchas cosas, pero lo más importante fue que Vika le convenció para que se reconciliara con su hermano, con el que Kostya no se hablaba desde hacía 10 años. La razón era trivial. Igor, 2 años mayor que él, le había robado a su hermano su primer amor. Victoria consideró que se trataba de una fase tonta y largamente superada, por lo que poco a poco llevó a su marido al punto de reconciliarse con Igor. Cuando Victoria se cansó de trabajar en una oficina, decidió volver a su primer trabajo que tanto le gustaba y que una vez había tenido que dejar por el bajo sueldo. Ahora tenía suficiente dinero y podía volver a su trabajo de entrenadora en un grupo de baile infantil sin pensar en el beneficio. Konstantin la apoyaba, pero casi inmediatamente después del cambio de actividad, notó que su cónyuge se volvía más distante. Por supuesto, el hombre lo achacó todo a que su amada estaba estresada y todo se arreglaría pronto. Estaba tan enamorado de ella y confiaba tanto en ella que ni siquiera pensó en engañarla. El propio Konstantin trabajaba duro. Junto con un amigo había abierto una pequeña empresa y ahora no solo era programador, sino también el jefe. Esto requería mucho esfuerzo, tanto moral como físico. Era muy consciente de que en el último año de su vida matrimonial habían perdido parte de su unión, pero esperaba que todas las dificultades fueran pasajeras. El hombre intentaba demostrar su amor por su mujer, llevándole flores si se quedaba demasiado tiempo en el trabajo. Invitaba a Victoria a un restaurante para pasar tiempo juntos, pero cada vez se sentía más solo, incluso cuando estaban físicamente lo más cerca posible. Le asustaba y le entristecía al mismo tiempo. El tiempo preferido de Konstantin era el que pasaban juntos con Maxim. Jugaban a la consola, construían un constructor, iban a museos. Era como si el hombre volviera a su infancia, cuando él y su hijo hacían algo parecido. Victoria se marchó con sus pupilos a una competición en una ciudad vecina, y durante los 3 días siguientes Kostya y Max estuvieron solos. «Vamos al cine con el tío Igor»,
Hay una nueva película de superhéroes. El padre propuso a su hijo. No, no voy a ir. El niño movió la cabeza negativamente. ¿Por qué no? El hombre se sorprendió, pues a su hijo le encantaba todo lo relacionado con los cómics y sus personajes. El chico vaciló, picoteando el plato de pasta que su padre había preparado para cenar. Era obvio que en realidad no quería hablar del tema, pero Kostya decidió presionar al niño. ¿Por qué?, repitió su pregunta. Maxim respondió de mala gana que no le gustaba el tío Igor. Y que no quería ir a ningún sitio con él. Konstantin quedó desconcertado y la pregunta lógica de por qué a Maxim no le gustaba tanto su tío, no fue respondida de la manera que él hubiera esperado. El chico le contó que Igor visita a su madre cuando su padre no está. Se encierran en una habitación y allí hablan durante mucho tiempo. El hombre sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. La historia que le había ocurrido a los 16 años se repetía ahora. Sin duda entendía de qué hablaban su hermano y Victoria, y el formato de esas conversaciones. La ira oscureció sus ojos y apretó los puños. «Papá», dijo Max con cautela. «No pasa nada. Gracias por compartirlo conmigo». Recomponiéndose, su padre le contestó. El niño le sonrió y le pidió ir al cine los dos solos. Konstantin pasó los 3 días pensando mucho. Pasó de la idea de olvidar y seguir adelante con su vida al deseo frenético de hacer algo por su hermano. Le dolía pensar que, cuando Victoria se marchara, se llevaría a Maxim con ella e impediría que se relacionaran de algún modo. Después de todo, eso era exactamente lo que le estaba haciendo al propio padre de su hijo ahora mismo. Separarse de Max no entraba en sus planes. Así que el hombre se planteó frenéticamente qué hacer a continuación. Desde hacía unas semanas Konstantin andaba negro como una nube. Su mujer se dio cuenta enseguida del estado de ánimo, pero no pudo obtener respuesta de su marido. Él la despidió como a una mosca molesta y murmuró algo, llamando al trabajo. Mientras tanto, intentaba saciarse con su hijo, dando a entender que la separación era inminente. Un día volvió a casa y encontró a Igor y Vika en la cocina. Estaban bebiendo té y hablando de algo. Maxim no estaba en casa y Kostya ya estaba tenso de antemano. Intentó hablar lo más informalmente posible. No lo hizo muy bien. Kostya estrechó la mano de su hermano y besó ligeramente a su mujer en la mejilla. ¿Qué está susurrando? La sonrisa del hombre era tensa, como si alguien tirara de sus hilos desde atrás. Por eso salió torcida y poco sincera. Victoria e Igor se miraron en silencio y su hermano replicó que tenían una conversación seria. La tensión iba en aumento, una nube de tormenta flotaba en el aire. «Kostya, esto es lo que hay», empezó mi hermano. «Vika y yo, bueno, estamos enamorados». Kostya odiaba que su interlocutor murmurara. Apenas podía escuchar a su hermano, tratando de controlarse. Igor siguió balbuceando que él y Victoria estaban enamorados desde hacía tiempo y que querían resolver las cosas amistosamente. Cuando el hombre terminó su relato, los amantes miraron simultáneamente a Konstantin, esperando su reacción. Y él vaciló a propósito en responder, sabiendo que su mujer estaba a punto de estallar de impaciencia. «Bien», por fin contestó. «Pero no me impedirás que me comunique con mi hijo». Vika estaba dispuesta a aceptar estas condiciones. Lo único que quería ahora era librarse por fin de ese agobiante sentimiento de traición y de mentira constante. Ambos explicaron la situación a Maxim. Cuando su hijo rompió a llorar y se agarró al hueso con fuerza, gritando que no le dejaría marchar, a Vicky se le encogió el corazón. Su segundo marido se había convertido en un padre verdaderamente maravilloso para su hijo y le dolía incluso físicamente separarlos. Con el corazón encogido, permitió que Max viniera a casa de Konstantin los fines de semana. Igor y Vika empezaron a vivir juntos y pronto la mujer se quedó embarazada. No se casaron, pero el hombre no rechazó al niño. Todo iba bastante bien,
pero al cabo de unos años Igor empezó a perder interés por Victoria. Repetía su viejo guión: quitarle a su hermano la mujer que amaba, jugar con ella y abandonarla. Al parecer, este era el tipo de amor que tenía en mente cuando le habló de ella a su hermano. Vika estaba destrozada. Y aunque Igor no se negó a ayudar económicamente a la niña, ahora la mujer tenía dos. Era mucho más difícil enmendarse. Tuvo que volver con su madre durante un tiempo. Su madre empezó a regañarla de nuevo, porque ahora volvía a destrozarse la vida con sus propias manos. La mujer estaba segura de que ahora, con 2 niños en brazos, su hija nunca encontraría otro marido que estuviera de acuerdo con esto. Y la propia confianza en sí misma de Vicky se había desvanecido notablemente desde la ruptura. Así que esta es la historia. Comparte lo que piensas sobre la situación y el comportamiento de los personajes en los comentarios. Y gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides suscribirte al canal de Historias para ti. Te deseo lo mejor.